Saludos cordiales, bienvenidos a esta exposición, donde exploraremos uno de los procesos más asombrosos de la naturaleza, la fotosíntesis en su fase luminosa. Pero antes debemos comprender qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, las algas y algunas bacterias utilizan la energía lumínica del sol para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Hoy nos centraremos en su primera fase, la fase luminosa, donde la energía del sol se convierte en forma de energía química, esenciales para la vida en la Tierra. Para entender la fase luminosa, primero debemos imaginar que las plantas son pequeñas fábricas de energía solar. En estas fábricas llamadas cloroplastos ocurre el proceso de fotosíntesis. Imaginemos que las plantas es un sistema complejo de maquinaria molecular. En la fase luminosa, la planta capta la luz del sol utilizando moléculas pigmentarias, como la clorofila. Estas moléculas están estrictamente ubicadas en los tilacoides, que son estructuras dentro de los cloroplastos. Podemos ver las imágenes referenciales sobre este tema. Cuando la luz del sol alcanza estas moléculas pigmentarias, sucede algo extraordinario. Los electrones en estas moléculas se emocionan, se vuelven más energéticos. En este proceso lo podemos llamar excitación de electrones. Para poder seguir con este tema de exposición debemos resaltar dos palabras que nos van a ayudar para entender todo esto. Que tenemos el ATP y el NADPH. El ATP, ¿qué significa? Significa adenosín trifosfato. Y el NADPH también tiene un significado. Es nicotinamida, adenina, nucleótido, fosfato. La energía de estos electrones excitados se utiliza para realizar un trabajo vital. La producción de ATP y NADPH. El ATP es como una moneda de energía de la célula, proporcionando energía para impulsar diversas reacciones químicas. En cambio, el NADPH es una molécula cargada de electrones que actúa como una fuente de energía química. Pero antes, ¿cómo se produce el ATP y el NADPH? Aquí es donde entra en juego una cadena de reacciones emocionantes. Los electrones excitados se mueven a lo largo de una serie de proteínas especializadas llamadas cadena de transporte de electrones. A medida que los electrones viajan por esta cadena, liberan energía que se utiliza para bombardear protones a través de la membrana del aticaloide, creando así un gradiente de concentración de protones. Los electrones excitados se mueven a lo largo de una serie de proteínas especializadas, llamadas cadenas de transporte de electrones. A medida que los electrones viajan por esta cadena, liberan energía que se utiliza para bombardear protones a través de la membrana del tilacoide, creando un gradiente de concentración de protones. En mis mismas palabras, podemos decir que esto significa que cuando los electrones de las moléculas pigmentarias de la clorofila se excitan por la luz solar, comienzan a moverse a lo largo de una serie de proteínas llamadas cadenas de transporte de electrones. Durante este movimiento, los electrones liberan energía que se utiliza para transportar protones a través de la membrana tilacoide, creando una diferencia entre la concentración de protones entre el espacio dentro y fuera del ticaloide. Este gradiente de protones es una forma de energía almacenada que se utiliza para impulsar la producción del ATP. Es una etapa posterior. Los electrones excitados también se utilizan para reducir el NADPH catión a NADPH. Un efecto secundario maravilloso de este proceso es la liberación de oxígeno molecular. Si el oxígeno que respiramos es un subproducto de la fotosíntesis, gracias a las plantas y su increíble capacidad para convertir la luz del sol en energía. Así que, en resumen, la fase luminosa de la fotosíntesis es como el primer acto emocionante en el trato de la vida vegetal. Es aquí donde la energía del sol se convierte en forma de energía química esencial, el ATP y el NADPH, que alimentan el proceso global de la fotosíntesis y en última instancia sostiene toda la vida en nuestro planeta. Con esto damos por finalizada mi exposición en el tema de la biología, realmente esperando que hayan podido comprender un poco más de estos procesos increíbles, de la cual tenemos la fotosíntesis en su estado luminoso. Muchas gracias.